En todo el tiempo que has vivido en la colonia Roma, ¿cómo describirías los cambios que has presenciado debido a la gentrificación? Los cambios serían como en varios aspectos. Muchos edificios nuevos, remodelación de otros edificios y am, el cambio de, sobre todo, espacios comerciales, como esos espacios fueron remodelados, fueron chuleados, a veces conservando las fachadas porque están catalogadas como monumentos urbanos, históricos, y otras veces pues sin conservar nada. Pero esto qué quiere decir, espacios, predios donde antes había la construcción para una familia, una casa para una familia, pues ahora son edificios para varias familias. Muchos otros edificios también se están utilizando para oficinas. Ese sería primero como el primer cambio. El otro cambio que detecto, el tipo de negocios, cómo han aumentado los negocios fundamentalmente, digamos, de corte turístico, preferentemente bares, restaurantes y algunas boutiques. Y con estos cambios físicos, pues un cambio en el tipo de personas que circulan por aquí, cada vez más como turistas, pues yo creo que una parte de la propia ciudad, de otras zonas de la ciudad, otra parte turistas que vienen de otras ciudades del país y turistas extranjeros. Y junto con todo esto, pues un tercer cambio, un incremento en los niveles de vida. Yo lo vivo sobre todo en el costo de servicios, por ejemplo, el costo de tomar un café, de una comida, pues, por ejemplo, ese tipo de actividades como cotidianas. ¿Cómo crees que la gentrificación ha afectado a la comunidad local en términos de vivienda, cultura y economía? Las afectaciones son distintas según el tipo de gente. Por ejemplo, la gente que rentaba una habitación o un local comercial, pues casi todos, si no todos, pero sí, no sé, un altísimo porcentaje, yo pondría entre el 80-90% de locales comerciales, pues los han abandonado y se han tenido que ir a otros lados. Y estos locales han sido ocupados por otro tipo de negocios, muchos de ellos franquicias, que pues tienen una mayor capacidad económica porque el costo de la renta de los locales comerciales ha aumentado mucho. En el caso de quienes rentaban habitación, pues también ahí no tendría un dato tan evidente porque pues no conocía tanta gente, pero sí me queda claro que muchas personas han tenido que dejar sus departamentos o sus casas que rentaban por el alza del costo del alquiler y en lugar de ellos han llegado gente con un mayor poder adquisitivo y podríamos repetir un poco la distribución que hacía hace rato. No todos son extranjeros, muchos pues, son mexicanos que vienen de otras partes de la ciudad o incluso tal vez de otras ciudades, y muchos extranjeros. Entre los extranjeros, por lo que puedo detectar, algunos llegan a rentar por periodos largos y otros por estas rentas por unos cuantos días que se llaman, ¿no? Los mexicanos, en términos generales, sí vienen por lo que yo puedo observar, a hacer rentas de larga estancia, por meses, quizás por un año, pero en los extranjeros pues estaría dividido, no sabría decir en qué porcentajes, entre quienes hacen estancias breves mmm, como meramente turísticas y quienes vienen por más tiempo, muy probablemente que puedan estar trabajando desde acá. Alquilaba. Ujú. La gente que alquila, es decir, los dueños que alquilan, pues evidentemente han tenido un beneficio económico porque sin necesidad de hacer mayores inversiones,
o inversiones mínimas como remodelamiento de los espacios, etcétera, pues han podido incrementar notablemente el cobro de alquiler. Entonces, ha afectado, ahora sí que según de qué lado se encuentran las personas. A los habitantes que permanecemos y que no nos afecta porque somos propietarios, entonces no nos sube la renta, pero que tampoco alquilamos, pues fundamentalmente la afectación ha sido, pues lo que ya te decía, el aumento en el precio de algunos servicios, pero desde luego que sí ha habido un deterioro, no sabía en qué grado, pero sí ha habido un deterioro en el sentimiento de pertenencia a una comunidad, en el sentimiento de vecindad. Eh, pues bueno, antes conocías a los vecinos de tu edificio, conocías al que vivía enfrente, etcétera, y ahora pues ya no necesariamente, y no por falta de atención, sino porque muchas veces cambian muy rápido antes de que uno pueda conocerlos o se puedan establecer relaciones que vayan más allá del hola, buenos días. ¿Qué aspectos positivos has observado como resultado de estos cambios? A mí, por mi condición particular, no veo otro beneficio. Bueno, quizás la oferta que de pronto hay de una diversidad culinaria, por ejemplo, de una diversidad de, pues básicamente eso, porque también es cierto que en términos, no sé, de infraestructura cultural, cines, teatros, galerías, no se han abierto muchas, tal vez algunas galerías, pero no, en ese sentido no ha habido una gran transformación. Mm, sí, una mayor oferta culinaria. Según algunos vecinos, pues también se ha incrementado el número de, pues qué tales vienen a aprovecharse de esos consumidores. Eh, incluso hasta pudieran ser ladrones. La colonia tiene una particularidad que está dividida entre una parte que va de Álvaro Obregón a Avenida Chapultepec, en donde hay parquímetros, y otra parte que va de Avenida Álvaro Obregón hacia el sur, digamos hacia el viaducto, que no hay parquímetros. Entonces, por ejemplo, de este lado en el que no hay parquímetros, pues hay un incremento en la demanda de estacionamientos, mucho vehículo en doble fila, lo cual implica también a determinadas horas problemas en la movilidad en el tránsito, este, que pues eso sí nos afecta a todos. Eh, sí, bueno, ya lo comenté, que hay una especie como de pérdida de identidad, pues porque mucha gente está de paso. Ok, bueno, antes de nada, no sé si hay algún otro aspecto negativo aparte de estos últimos que usted considere. Pues no se me ocurre ahorita. Ok, En cuanto a lo positivo, pues bueno, insisto, ahí quizás habría que conocer y preguntarle a propietarios de locales, de departamentos, a propietarios de los comercios. Seguramente ellos tendrán pues una opinión favorable, una opinión positiva del fenómeno, ¿no? Hay, por ejemplo, un restaurante aquí como a 2, 3 cuadras de mi casa que debe ser muy bueno porque todos los días, todo el tiempo que está abierto, tiene unas enormes filas con gente que llega a ser hasta una hora de espera para entrar al restaurante. Seguramente que él tendrá una opinión muy positiva de lo que está pasando. ujú, Hay una taquería también que pues prácticamente a la hora que uno pase por ahí hay largas filas también de gente que está esperando y seguramente no solo para el dueño del negocio, sino para quienes trabajan en el negocio, los meseros, pues los cajeros,
pues deben de tener una muy buena opinión porque pues tienen trabajo, tienen mucha gente, mucha gente. Quiero pensar que les dan buenas propinas o por lo menos que les dan propinas. Este, Cierto que eso también en algunos lugares ha generado una exigencia muy curiosa, la necesidad de contratar a gente que tenga un dominio por lo menos mínimo de inglés, porque la cantidad de gente extranjera que llega se comunica en su lengua, no hace el menor esfuerzo de comunicarse en la lengua del país, de la ciudad. Y los empresarios y los negociantes pues han enfrentado esa situación con una selección de personal, favoreciendo gente que tenga un dominio, repito, pues por lo menos básico de inglés para poder atender esta demanda. Y seguramente ellos, repito, deben de tener una idea, una perspectiva muy positiva de los cambios que están generando este proceso. Desde luego, y hablando otra vez de precios, el aumento generalizado de, pues, del precio de las viviendas para la gente que en un momento dado quiera vender, etcétera, pues las propiedades en este boom, evidentemente al haber tanta demanda, pues deben haber aumentado también un porcentaje importante sus precios. ¿Cree que hay alguna solución viable para abordar los problemas que surgen de la gentrificación en la Roma? Sí, siempre hay soluciones para los problemas, pero las soluciones pasan pues fundamentalmente por las políticas públicas, es decir, qué diseño de ciudad tengan las autoridades. Si las autoridades, como todo parece indicar, valoran positivamente este tipo de fenómenos, descuidando quizás a la población que resulta afectada negativamente, pues no harán nada para contenerlo, paliarlo, reglamentarlo. Por ejemplo, creo que no es correcto que la gente que habita sin obtener ningún beneficio en estas zonas pague impuestos o servicios con las mismas tarifas que la gente que lo tiene para renta. Es probable que quienes lo tengan registrado como un espacio de renta, sí paguen más, pero mucha gente no lo tiene registrado como un espacio de renta y sacan beneficios económicos, sobre todo estos alquileres temporales para turistas. Ofrecen servicios, por ejemplo, como de hotelería, pero no están registrados como hoteles. Es incluso una competencia desleal para los hoteles con todos los requisitos que a ellos se les pide, por ejemplo. Entonces, pues la autoridad podría hacer mucho si le interesara. Y a los propietarios, pues no, es la lógica del capital. Mayor rendimiento con menor esfuerzo es un buen negocio. Por ahí no se va. Yo creo que se tendría que ir fundamentalmente por pues cómo ve la autoridad, cómo valora la autoridad estas cosas. Desde luego, los ciudadanos podemos intervenir a través de la organización, a través del voto, ahora que se vienen elecciones, etcétera, etcétera, pero no es muy clara, o por lo menos no es muy difundida, las propuestas que al respecto estén haciendo candidatos, por ejemplo, a alcaldías, a diputados locales, a diputados federales, pero dentro de la demarcación. Todo el mundo habla de muchas cosas, pero repito, no he logrado yo encontrar así como planteamientos muy específicos al respecto. Y creo que quizás pues por ahí la población podríamos empezar pues hacer algo, pero se requiere de una gran organización social, de a la cual no estamos acostumbrados, incluso creo que culturalmente. Me preocupa mucho que esta situación vaya a degenerar en cuestiones más subjetivas, más de miedo, que se transformen en inseguridad y violencia, que mucha gente empiece a agredir a los extranjeros pensando que son una amenaza, sin una reflexión adecuada
de en qué sentido pueden ser esa amenaza, qué tan grave, qué tan todo, porque pues ellos simplemente están aprovechando la oportunidad que el sistema les está ofreciendo. Esa parte sí me preocupa, que pueda derivar. No digo que esté sucediendo, pero que pueda derivar. ¿Usted cómo se siente personalmente ante los cambios que ha presenciado en el vecindario? No me siento particularmente incómodo, porque mi situación de base, pues no se ve afectada. Lo más curioso simplemente es que, pues acudo cuando quiero comer fuera de casa, suelo acudir a otros lugares que no están en mi colonia y que no me resultan tan caros. Entonces, pues teniendo aquí toda esa oferta, es muy curioso que 4 de 5 veces que yo voy a comer fuera, pues me vaya a lugares que están en otras colonias. Y aparte de porque me gustan y ya los conocía desde antes y todo, pero en un momento dado sí puede ser un criterio decir, ah, pues en tal lugar como igual de rico que acá y más barato, pues me desplazo para, para esas otras colonias. Me provoca más bien mucha curiosidad cómo se están dando todos estos fenómenos. Sí me ha, ¿cómo decir?, dolido un poco que ciertos lugares a los que yo solía acudir a tomar un café, a comer a veces, pues hayan cerrado y que eran personas, los meseros, los dueños de esos lugares con los que pues ya se había establecido una relación que iba un poco más allá de la meramente el que ofrece un servicio y el que lo utiliza, sino pues nos saludábamos, ¿cómo estás? Esto, lo otro, ¿qué has hecho? En fin, ya había una relación un poco más estrecha y pues sí, sí duele y también es un poco así como quedarse pensando, híjole, ¿a dónde se van a ir? Si a dónde se van, pues lograrán rehacer una clientela, porque pues es su modo de vida. En ese sentido, me ha afectado. Eh, Más allá de ello, a mí, repito, por mi situación particular, no me siento muy afectado. Si acaso también lo que te contaba el otro día, pero más que molestia, me da risa esto de que una taquería a la que yo pues he acudido desde hace años, la semana pasada, un día que fui, me preguntaron si quería carta en español o en inglés. Bueno, pues soy blanquito, ¿verdad? Entonces, pues me dio mucha risa cuando le dije que por favor en español, el muchacho, ay, qué bueno, me dice. Y entonces, pues simplemente el comentario, tú debes de ser aquí nuevo y por eso no me conoces, porque había dejado de venir, pero yo aquí vengo desde hace mucho. Ya no, bueno, a él también le dio risa y nos dio mucha risa, cuando incluso le pude pedir lo que quería sin necesidad de consultar la carta, pues porque la conozco, porque soy un cliente habitual de ese lugar. Entonces esto, pues digo, me da mucha risa. La parte que me molesta a veces es, por ejemplo, en un tianguis al que también solía acudir a comprar fruta y esas cosas, cómo empezaron a subir los precios. Y bueno, pues dejé de ir ahí y empecé a ir a otro lugar. Y ya pude corregir esa situación. Pero bueno, son pequeñas situaciones que hasta ahora he podido adaptarme, he podido adecuarme y que en realidad no me lastiman ni me molestan propiamente dicho. Más bien me da mucha risa. Lo que me llama mucho la atención es el fenómeno sociológico, no tanto personalmente. Pero repito, esa es una situación muy específica. ¿Cómo ha afectado la gentrificación su relación con la comunidad y el sentido de pertenencia? Bueno, pues creo que esto ya te lo había comentado. Cada vez menos caras conocidas y a quien saludar, o una reducción, digamos, de las posibilidades de entablar relaciones y conversaciones, y cada vez más caras desconocidas, caras que pues van a lo suyo. No es que sean déspotas ni que sean descorteses, simplemente pues van a lo suyo y entonces sí se reduce esta posibilidad. Digo, a lo mejor también se reduce, pues porque he dejado de frecuentar los cafés, los lugares en donde, pues uno, al hacerse asiduo, podías ir estableciendo relaciones con otro tipo de gente, charlas, pláticas, etcétera, ¿no?
Eh, y lo he hecho fundamentalmente, repito, pues porque me niego a pagar lo que ahora me quieren cobrar por una taza de café o por una cerveza. Este, entonces, pues no lo hago. Y eso sí reduce un poco mi posibilidad o mi oportunidad, digamos, de conocer otro tipo de personas y entablar relación, que tampoco lo resiento mucho, pues porque tengo mis grupos de amigos, mis familiares, mis relaciones que no se han perdido por vivir acá, porque de hecho es muy probable que yo haya sido un iniciador de la gentrificación al venirme hace más de 10 años a vivir en una colonia en la que yo no vivía, ¿no? Y entonces ya me empecé a ser miembro de la colonia, miembro de la comunidad, cuando explotó el fenómeno de la gentrificación, que repito, igual y pues yo fui un precursor. ¿Qué recuerdos o aspectos significativos de la Roma crees que se están perdiendo o cambiando debido a la gentrificación? Pues mira, básicamente ese sentido de lo que yo podría apreciar desde mi ser, repito, alguien que llegó, que no estuvo aquí de toda la vida, sino que llegué también a un lugar que no me tocaba, es ese sentido de hacer vecinos, de no toparte con las mismas personas en los espacios, en la calle, en los comercios, en ciertos lugares, que por la asiduidad te ibas reconociendo y de pronto pues un buen día ya te empiezas a saludar y un buen día ya empiezas pues, a platicar y a ir estableciendo una relación menos anónima, porque cuando yo llegué, eso es lo que más se daba. No es que hubiera muchas costumbres o tradiciones o cosas por el estilo. Era una colonia que pues estaba en un proceso de recuperación y saneamiento después de la despoblación que sufrió a partir del temblor del 85 y apenas estaba como en un proceso de repoblamiento y de reconstrucción. Sí me daba cuenta que había como pues gente que se conocía de mucho tiempo atrás y que poco a poco me iban dando la entrada, me iban permitiendo ir formando parte de esa comunidad. Eh, por ejemplo, yo recuerdo algunos años en Semana Santa una procesión que se hacía aquí en una iglesia que hay cercana, en la calle de Puebla, si mal no recuerdo, y que últimamente ya no la he visto, pero tampoco puedo afirmar que ya no se haga, simplemente a lo mejor, pues esos días yo no he salido de mi casa o he ido a otros lugares de la ciudad o incluso fuera de la ciudad, y pues entonces no he tenido tiempo de ver si se sigue realizando o no esa participación. Este, no sabría decirlo. Lo que sí, por ejemplo, pues es, pues antes tú en la Roma podías mencionar tres o cuatro lugares que todo el mundo reconocíamos, los helados, unos helados muy famosos, la Bella Italia creo se llamaban, este, Casa Marcelo, que era una tienda antiquísima de ropa para hombre, no sé, la Sala Margolín, que era una tienda de discos, sobre todo de discos exquisitos, ¿no? Especiales. Pero bueno, las tiendas de discos en general se han ido desapareciendo o transformando, ¿no? Este, eh, ¿Qué otro lugar? Mm, Pues bueno, y que eran a su vez no solo puntos de referencia, sino puntos de reunión muchas veces también, ¿no? Permanecen los biscuits de Obregón, que es otro lugar de comida. Se ha generado alguno como el péndulo, la librería del péndulo, que además ahí se va a tomar cafecito, a escuchar o ver algunos espectáculos algunas veces. Eso se ha generado. Digamos que no sabría yo hablar de tradiciones muy antiguas. Y en lo que he visto, pues eso poco que logré ver, y en lo que he visto, pues eso poco que logré ver, como que sí se ha ido perdiendo, pero repito, tampoco, también puede ser una carencia mía como observador. Ok, bueno, además de
la anécdota que ya me contó acerca eh, de la taquería con el menú en inglés. ¿Hay alguna otra historia o experiencia personal que esté relacionada a la gentrificación? Um, no, bueno, pues eso del inglés me ha pasado varias veces, que sería así como algo personal, que me confundan, pero pues no sé si tenga, es decir, tiene que ver con la gentrificación, porque antes en la taquería nunca me daban menú en inglés. Me ha pasado en algún otro restaurante, me ha pasado que llego a preguntar algo a algún comercio y tratan de hablarme en inglés o se sorprenden de que hable en español. Pero pues bueno, eso es mitad la gentrificación y mitad que me tocó ser blanquito en un país que tiene estereotipos muy acendrados al respecto. Y bueno, la última pregunta sería, bueno, esto de hecho era algo que usted ya me había comentado, pero ¿cómo describiría los cambios que ha notado en la Roma debido al aumento de inmigrantes en la zona en contraste con la gentrificación? Pues mira, ese es un aspecto muy interesante. De un tiempo acá, de que empezaron las olas de migración, de repente suelen verse grupos de migrantes, a veces en algunos parques, aquí en la colonia. Hace poco, como 2 o 3 semanas, me tocó ver un grupo, me parece por su acento que eran como colombianos o venezolanos tal vez, estaban sobre la banqueta en una calle, así como con tiendas de campaña y unas como cobijas, así como haciéndose pues, un lugar donde estar, donde descansar. Y me llamó la atención porque los había visto, pero casi siempre repito, en parques, sobre todo en donde hay bancas, en el camellón de la avenida Álvaro Obregón, que también hay bancas, que es donde como que ponen pequeños campamentos y están ahí. No permanecen mucho tiempo, por lo que he podido ver, están de paso, entonces los ves un día, dos, una semana, quizás cuando mucho, y desaparece ese campamento, después aparece otro, y este es un fenómeno que ha ido sucediendo, pues que yo creo que más que con la gentrificación tiene que ver pues con el fenómeno de las oleadas de migración que están entrando al país en buena medida por el sur, aunque el otro día me enteré que hay otro tipo de migraciones de gente con dinero que llegan en avión y todo esto, pero bueno, esos no se ven en la calle. Y los que están aquí en la calle, sí podría decir que se ha notado un aumento, un incremento en el número de personas en esta situación, pero no es un número así absolutamente notable, que digamos. Pero antes no se veía, pues, y ahora se está viendo y son pasajeros. No sé si tenga que ver o que es el punto de unión del fenómeno de la gentrificación y de la migración, el incremento, por ejemplo, de personas que pueden ser de Centroamérica, de Cuba, de Haití, tal vez, y digo eso a juzgar pues más o menos por la manera en que hablan, que están trabajando como meseros en restaurantes, en cafés o meseras. En algún caso me ha parecido ver que tienen también alguna función como medio gerencial, pero sobre todo como meseros, como gente que atiende. Este, pero pues ahí sí no sabría decir, o mejor dicho, yo creo que estas personas que entran a trabajar en este tipo de labores, pues son más bien los que vienen en una situación de migración y buscando alguna oportunidad. Ese sería un aspecto positivo, que al haber tantos restaurantes y bares, pues esta gente que viene en condiciones de necesidad, pues ha encontrado una oportunidad de encontrar un trabajo y tener un ingreso que les ayude.